porque eres digno. Solo tú, Señor, eres digno de adoración, de alabanza, de exaltación. Tuyo, Señor, es el reino, tuya es la gloria. Espíritu de Dios, en este día oramos y pedimos que nos hables. Queremos escuchar tus palabras, escuchar lo que tú tienes que decirnos. Padre, que nuestro corazón sea una tierra fértil, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Danos, Señor, oídos para oír, ojos para ver, y un corazón, Señor, de carne, en donde tú puedas escribir tus mandamientos, tus palabras. Quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne, Señor, para que podamos escucharte y esas palabras puedan ser grabadas en nuestro corazón. Inclina nuestro corazón a obedecerte, Señor, para que hagamos tu voluntad. Te adoramos, Espíritu Santo. Ven y llena este lugar con tu presencia. Ven y paséate y ministranos y permanece con nosotros. Permanece en nosotros. En nombre del Señor Jesucristo te adoramos, te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Vamos a ir a Juan 8:31. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nuevamente dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, no es solamente creer que somos sus discípulos por asistir a una congregación, por servir en una congregación, o incluso por ser usado o puesto en autoridad. Jesús dijo que si nosotros permanecemos en su palabra, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Cada decisión que nosotros tomamos diariamente nos hace discípulos o nos aleja de él. El que permanece en su palabra, ese es verdaderamente su discípulo. Ahora, aquí podemos ver cómo Jesús les está diciendo a sus discípulos: no es únicamente que ahorita que ustedes están conmigo, o todos los que estamos aquí que hemos creído en Cristo, no por asistir a la congregación, no por venir o por servir o por estar aquí, creamos que ya somos sus discípulos y siempre seremos sus discípulos. Aquí Jesús les está hablando y les está diciendo: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente mis discípulos. No es que, bueno,
pues yo hace tiempo obedecía y ahora ya no tanto, pero yo siempre voy a ser el discípulo de Dios, de Jesús. No, porque aquí Jesús está siendo claro y les dice: si ustedes permanecen en mis palabras, obedeciendo lo que yo les he hablado, entonces ustedes verdaderamente son mis discípulos. Ahora, cada decisión que tomamos nos hace discípulos o nos aleja de Él. Ahora vamos a ir, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros podríamos estar equivocados y creer que somos discípulos de Cristo, pero en realidad no serlo. Vamos a ver cómo eran los fariseos. Vamos a ir a Juan 8:33, un poquito más adelante. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecen en mis palabras, son verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces vamos a ver a aquellos que creían que eran sus discípulos, pero no lo eran. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora aquí dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero entonces ustedes se dicen que son hijos de Abraham, pero me quieren matar. Entonces están totalmente engañados. Aquí Jesús les dijo: el que permanece en mi palabra, ese es verdaderamente mi discípulo. Ahora, todos debemos permanecer en su palabra. En este tiempo podríamos decir: yo soy de Cristo, le recibí, le sirvo, asisto a la iglesia, oro, ayuno, etc. Pero la Biblia dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no permanecerá siempre en la casa, mas el Hijo sí. Ahora, vamos a ir desarrollando este tema. Vamos a ir a Juan 8:29, creo que eso ya lo leí. Dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Ahí está, fíjense, incluso Jesús, el Hijo de Dios,
el enviado al mundo, el que era el verbo, dice su palabra que Él siempre existió. Entonces, incluso Jesús les dice, o sea, imagínense, uno a veces, bueno, yo pensaba y decía, a veces yo o alguno de mis hermanos se puede creer más que Cristo, pensar que puede hacer lo que quiera y que sigue siendo hijo de Dios. Acá está diciendo Cristo mismo, porque el que me envió conmigo está. ¿Y qué dijo? Y no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Él sabía que su Padre tenía satisfacción en él, porque él buscaba y procuraba hacer lo que Dios le había mandado hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, cuando estamos en pecado, hemos salido de la casa del Padre, como el hijo pródigo. O volvemos en sí y nos arrepentimos y regresamos, o nos quedaremos fuera para siempre. Cuando nosotros pecamos y practicamos el pecado, entonces salimos de la casa del Padre. Salimos de la casa del Padre y salimos de lo que es estar con Él. Salimos como el hijo pródigo. Ahorita vamos a ver cómo fue lo del hijo pródigo, pero a lo que voy es de que nosotros podemos permanecer mucho tiempo fuera de la casa del Padre. Y de nosotros va a depender volver en sí y regresar a la casa del Padre, o quedarnos extraviados para siempre. Entonces aquí dice, el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. O sea, ya no toma decisiones por él mismo, sino el pecado toma todas. El diablo toma las decisiones por él. Porque no sé si ustedes sepan, un esclavo hacía absolutamente todo lo que ahora sí que su amo le decía. Entonces dice que Cristo les está diciendo, es que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Y entonces dice, el que es hijo va a permanecer en la casa, pero el que sale de la casa, entonces dice, no permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque está saliendo de la casa del Padre, está saliendo de la voluntad de la casa, de que significa protección. Ahora vamos a ir a Nahum 1:3. Dice la palabra del Señor: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al que es culpable. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Ahora, nosotros, mis hermanos, debemos confiar en el amor de Dios. Debemos confiar en que Él es un Padre bueno, que nos ama, que siempre procura nuestro bien. Pero también debemos reconocer que Él no tendrá por inocente al que es culpable. Ahora, muchas veces nosotros, y yo lo he visto en mi vida y en la vida de otras personas, que pensamos que porque Dios está con nosotros, o porque de alguna manera Él ha respondido nuestras oraciones, o nos ha ayudado, o sentimos su presencia, podemos hacer lo que querramos. Y Él por un tiempo nos permite, pero va a llegar un tiempo en el que nosotros vamos a cosechar todo lo que hemos sembrado. Entonces, aquí lo que nosotros debemos pensar es, Dios, su amor es grande y su misericordia es para siempre, pero Él no tendrá por inocente al que es culpable. Y entonces no pensemos y digamos, bueno, porque yo soy cristiano y vengo a la iglesia, puedo
gritonearle a mi vecina o hacer lo que quiere, y cuando mi vecina me va a demandar o hacer, entonces Señor, ayúdame, manda tu ejército, manda. No, porque dice su palabra, Él es justo. Él no va a tener por inocente al que es culpable. Si nosotros pensamos que porque estamos con Dios y ya, por ejemplo, yo no, bueno, porque como enseño y predico, si, por ejemplo, si alguien me llama la atención o me dice algo, entonces como Dios me habla, yo tengo todo el derecho de hablarle de manera déspota, grosera, pensando que bueno, pues es que yo enseño, Señor, y ¿quién me va a estar diciendo esta persona? ¿O quién me va a estar exhortando? No, si yo soy la súper. Entonces Dios no va a tener por inocente al que es culpable. Nosotros sepamos, mis hermanos, que Dios, su amor es tan grande, pero aún así Él no va a decir, bueno, es que es mi hijo, y bueno, al contrario, Él es un padre que corrige. Él es un padre que azota al que toma por hijo. Entonces, aquí yo puedo ver que muchas veces nosotros nos tomamos permisos como hijos de Dios, pensando, es que como yo soy su hijo, bueno, no importa si hago esto, si hago el otro, y total, soy su hijo y yo voy a Él y oro y Él me salva. No. Muchas veces así actuamos porque tenemos una mala enseñanza por parte de nuestros padres. Muchas veces nuestros padres nos dejaban hacer lo que quisiéramos y entonces veníamos con ellos y nos hacíamos los chillones y papá, mamá, la maestra tuvo la culpa porque ella me habló fuerte y entonces yo le tuve que gritar y decirle sus verdades. Pero Señor, tú sabes, y papá, tú sabes que yo soy tan buena. Entonces el padre, que dejándose envolver, si esa maestra es una grosera, y entonces así pensamos que es nuestro Padre Celestial. Pensamos que vamos a llegar a Él haciéndonos los inocentes y que porque la sangre de Cristo nos cubre y porque somos hijos y servimos y porque su amor es tan grande, Él no nos va a exhortar o a dar nuestras nalgadas. Pero dice la Biblia, Él no va a tener por inocente al que es culpable. Aunque enseñemos, aunque oremos, aunque ayunemos, aunque... Una vez escuché a un señor que me estaba diciendo que estaba en un ayuno de una semana, ¿no? Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Entonces estaba en un ayuno de una semana y entonces decía, es que yo estoy en un ayuno de una semana y no sé qué. Y le dije, qué bueno, hermano, Dios le dé fortaleza y no sé qué. Y entonces después sus líderes decían, es que no se sujeta. Es que cuando le quieres exhortar te grita y te dice que está en ayuno y que Dios le está hablando. Y entonces yo digo, ¿y de qué le sirve el ayuno? Mejor que empaque y coma todo y sea humilde y acepte la instrucción. ¿Por qué? Porque dice, yo no voy a tener por inocente al que es culpable. Si nosotros pensamos que porque venimos aquí y servimos podemos hacer lo que querramos con la gente, hablarles mal, hacer nuestras cosas, nuestras fechorías, y que Dios de todas maneras nos va a proteger y cuidar. No, porque dice, el que practica el pecado se hace esclavo del pecado, dice, y el que hace eso sale de la casa del Padre. Pero el Hijo permanece en la casa. Ahora, Hebreos 12:5 dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice,
habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí, mis hermanos, aquí dice azota. Muchas veces a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, que le he dicho al Señor: ay Señor, yo nomás hago tantito algo y luego me cae en chahuizcle. La persona de aquí, la vecina, tantas cosas que hace y nunca le cae el chahuizcle. ¿Por qué? Porque dice el Señor: pues es que ella no es mi hija, yo te voy a azotar a ti porque tú sí eres mi hijo. Dice: y azota al que toma por hijo. Pero mi hermano, ¿para qué queremos tanto azote? Entendamos la disciplina del Señor en el primer momento. Que en el momento en el que nos esté yendo mal. Yo escuchaba a un joven que decía: no, es que me enfermé de COVID. Y entonces me enfermé de COVID y yo le reclamé a Dios que por qué me había enfermado, si yo sirvo, y si yo hago esto, y si yo hago el otro, y quién sabe qué. Y yo le estuve reclamando y hasta me enojé con Dios y todo, ¿no? Y entonces yo podía ver su parte de inmadurez que tenía. Pero yo pensaba y decía: pero Dios también te puede reclamar. Así como Job le empezó a reclamar a Dios que dónde estaba Dios cuando él lo necesitó, y Dios le dijo: ¿y dónde estuviste tú cuando yo formé los cielos? O sea, si se trata de reclamar, Dios tendría muchísimos más argumentos. Yo en ese momento yo lo estaba consolando, pero después decía yo: mira, y cuando tú has pecado, ¿Dios te ha hablado como tú le estás hablando? Pero es que ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo te sirvo, Le digo: Él no, Él te confortó, te abrazó, te trató de ayudar. Pero nosotros pensamos que nos merecemos todo. Nos merecemos todo de Dios, que no nos puede pasar nada, que podemos hacer lo que querramos y que como somos hijos de Dios. Pero aquí la Biblia dice que Él azota al que toma por hijo. Así que si nosotros estamos pasando algún área de nuestra vida en un desierto, muchas veces es porque nosotros así lo hemos buscado. Pero que nosotros podamos entender, mi hermano, que la disciplina del Señor al principio no va a ser causa de alegría. ¿A quién le gusta que le den unas nalgadas o que le azoten? Pero Dios va a azotar a todo aquel que toma por hijo. Ahora, cuando nuestros padres nos exhortaban, o inclusive cuando nosotros exhortamos, lo hacemos de manera incorrecta, siendo enojados, groseros, gritando. Pero la disciplina debe darse por amor. Hablar con los hijos firmes, pero ellos deben saber que es por amor que los vas a disciplinar. Después orar por ellos y abrazarlos. Aquí la disciplina de Dios es por amor. Él no te azota porque como Él es Dios y es todopoderoso y puede hacer lo que quiera, te azota porque, bueno, pues porque te estás portando mal, te voy a dar unos buenos azotes. No, Él todo lo que hace, lo hace por amor. Porque Él prefiere que tú recibas esos azotes, pero que vuelvas antes de que algo peor te suceda. Entonces Él te azota y te azota porque Él te quiere regresar. Él quiere que tú estés bien protegido en la casa, porque Él sabe que si sales de la casa del Padre, el diablo te va a destruir. Pero Él, por su amor tan grande, te azota para que puedas volver en sí. Ahora,
Pero muchas veces yo me doy cuenta que la instrucción de nosotros como padres o de los padres de muchas personas es incorrecta. Porque yo me he fijado que cuando tú exhortas a una persona, la persona piensa que estás enojada, que se lo estás diciendo porque te crees mucho, porque eres una grosera, porque eres mala onda, porque no la amas o no lo amas y que por eso lo estás exhortando. Pero la palabra del Señor dice que Dios al que ama, disciplina. Entonces tenemos la mente de a lo mejor cuando éramos niños y nuestros padres nos azotaban o nuestros padres nos corregían, lo hacían de manera incorrecta. Nos dejaban de hablar. Ay, vienes, quién sabe qué. Ya no te hablo, quién sabe cuándo, quién sabe qué, eso que haces está mal, entonces ya te dejo de hablar. Y entonces el hijo entiende que cualquier exhortación es gritos, enojos, no me va a hablar una semana, va a ponerse histérico o histérica. Y entonces él relaciona desde pequeño que la exhortación es porque tu papá le cae mal el niño. Pero cuando nosotros exhortamos y corregimos de la manera que dice la Biblia, entonces nuestros hijos entienden que cuando los corregimos es porque les amamos. Yo lo noto porque muchas veces al albañil que nos trabajó, hizo algo incorrecto, no me dio una nota. Entonces yo le dije, no, es que me tienes que dar la nota, porque si tú ya sabes que yo pido notas, me la tienes que dar. Entonces él me dijo, no, pero a mí no me gusta que me estén diciendo. Y le digo, bueno, si no te gusta que te estén diciendo, trae las notas y ya no se te tiene que decir nada. Pero entonces él me entendió y me dijo, pues mañana se la traigo. Le digo, sí, muchas gracias. Y ya después me miraba como que yo estaba molesta, enojada. Pero yo no estaba enojada ni molesta, yo dije lo que tenía que decir. Ya, no voy a estar, qué regorda. No, sí, pero así nos enseñaron nuestros padres. La exhortación es que mamá y papá están furiosos, es que mamá y papá están enojados, les caigo mal, ya no me hablan. Sin embargo, ellos no entendieron la instrucción de una manera sabia y correcta. Y la manera sabia de instruir es decir, hijo, te voy a dar 3 palazos porque te estás portando mal, pero tú sabes que yo lo hago porque te amo, porque estás saliendo del círculo de la obediencia. Y yo te voy a seguir amando, te voy a abrazar, te voy a dar un beso, porque esto no significa que yo te dejo de amar, esto significa que yo te amo y por eso te estoy corrigiendo. Entonces cuando ellos lo entienden, ellos reciben la disciplina no por gritos, enojos, ira y porque me caes regorda, porque siempre eres el mismo, nunca vas a cambiar, por eso quién sabe qué, te doy unos palazos, te doy unas cachetadas y me voy. Entonces ellos entienden, ok, esa es la instrucción. Pero la instrucción que Dios da es una instrucción que lo hace por amor, que te azota pero no después te deja sin comer, que te azota pero no por eso no va a suplir tus necesidades, que te azota y no por eso no vas a poder orar y vas a estar así, Señor, yo sé que ya no puedo orar a ti porque me hice mal. No, porque Él te azota, pero Él te abraza, pero Él te ama, pero amén. Entonces yo me doy cuenta porque muchas veces cuando exhorto a alguien piensa, ya está enojada, ya no me va a hablar, ya me va a ver feo. Y yo, pero ¿por qué tiene que ser eso? Si la exhortación es por amor, es porque te importan las personas. Ahora, la relación con nuestro Padre es amor, es exhortación. Él suple nuestras necesidades y respondemos a su amor. Ahora, la exhortación nos debe llevar a un arrepentimiento. Mateo 3:8. Una vez, pues los que quieran, mis hermanos, leer el libro de Pastoreando el corazón de tu hijo, qué precioso libro, mis hermanos. Todos los que son padres o que alguna vez van a ser padres lo deberían de leer. Y aquí habla acerca de que dice que una vez él llevó a su hijo a corregirlo. Y entonces, porque se andaba portando mal, y entonces la suegra pues estaba mirando desde abajo y él se llevó al niño y le dio sus buenos barazos. Dice, y después regresamos abrazados, riéndonos.
Y entonces la abuelita le dijo: ay, ya ves, ni lo corrige bien, era para que estuviera enojado con él y mirándolo y bajaran y el niño supiera que lo que hizo está mal y se sintiera todo temeroso, así va a entender. Pero así no es la instrucción. La corrección es: te azoto, hiciste lo incorrecto, no te voy a hablar tampoco, hiciste lo incorrecto, pero después yo te abrazo y te amo, y lo hago porque te amo. Ahora, el libro decía que muchas veces si tu hijo está rechazándote cuando tú le estás queriendo abrazar o recuperar eso, dice que entonces tú te tienes que preguntar si lo hiciste de la manera correcta, o si lo hiciste por ira, si lo hiciste con enojo, si lo hiciste porque ya estabas desesperado y no estás instruyendo con sabiduría lo que es la corrección. Y después tus hijos van a pensar que todo el que les corrija es porque les odia, porque no los quieren, porque son malvados, y no van a entender la instrucción de cuando se corrige es porque te estás saliendo del círculo de la obediencia. Y no porque te odio, sino porque te amo. Ahora, Mateo 3:8, Cristo dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es un fruto digno de arrepentimiento? Es conocer la falta. Vamos a ver un arrepentimiento genuino. Vamos a ir a Lucas 19:1. Así dice la palabra del Señor. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, un arrepentimiento genuino. Aquí vamos a ver una parte de lo que es un arrepentimiento genuino. Escuchaba yo una enseñanza de Joyce Meyer que decía que ella, cuando era joven, trabajaba en una empresa. Y entonces dice que con su novio o esposo, no recuerdo con el que andaba, se pusieron de acuerdo para robar a esa empresa. Entonces dice que ella robó. Y entonces ya pasó y eso, nunca se dieron cuenta los de la empresa y ya se fue y todo. Y entonces dice que después ella estaba orando, buscando de Dios, y Dios le trajo a la memoria eso que había hecho. Entonces dice que ella se agarró y se armó de valor, dice, y yo verdaderamente estaba arrepentida. Y entonces fui a esa empresa y les dije: yo robé, pero traigo aquí un cheque por lo que yo robé y una remuneración por lo que yo robé, que pudo haber afectado a esta empresa, y aquí está el cheque. Dice: yo no sabía si me iban a meter a la cárcel, yo no sabía lo que iban a hacer, pero yo verdaderamente estaba arrepentida.
Ahora, un arrepentimiento genuino es un arrepentimiento cuando tú aceptas tu culpa y remuneras. Si tú, por ejemplo, le hablaste mal a tus padres, no nada más es, ay, bueno, ellos entienden, ellos saben que no fue mi intención, que estaba enojada, sino tú remuneras y ¿sabes qué? La regué, ¿sabes qué? Fallé, ¿sabes qué? Perdóname. Es si tú de alguna manera has hablado mal de una persona y le has afectado, entonces tú vas y le dices, ¿sabes qué? Yo hablé mal de ti, yo hice lo incorrecto, pero yo te pido que me perdones. No es nada más decir, ay, bueno, ya pasó, ella entiende o él entiende. Es remunerar. Porque Zaqueo hubiera podido decir, oh Señor Jesús, yo me arrepiento de lo que hice, por favor, límpiame, sálvame, gracias. Pero Zaqueo no hizo eso. Zaqueo lo que dijo, yo si a alguien le robé, le voy a dar 4 veces lo que le robé. Porque ese es el verdadero arrepentimiento. Vamos a ver más adelante cómo es otra parte del verdadero arrepentimiento. Cuando hicimos un mal, el arrepentimiento verdadero es pedir perdón, dejar de hacer lo incorrecto y retribuir o regresar lo que hiciste mal. Lucas 15:11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos en aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué dice? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora, mi hermano, cuando hay un arrepentimiento genuino, no vienes tú a echarle la culpa a otros. Cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces se nota, porque eres como el hijo pródigo que dice, yo pequé, yo la regué, ahora no merezco tu perdón, hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando un arrepentimiento no es genuino, entonces nosotros decimos, como Adán, cuando Dios se le acercó y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán, es que me escondí porque estaba desnudo. Y le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? La mujer. Cuando un arrepentimiento no es genuino, nunca vas a aceptar tu culpa. Siempre le vas a estar echando la culpa a alguien más. Ay, es que yo le grité porque habló mal de mí. Ay, es que yo le hice esto porque es grosero. Ay, es que yo hago esto porque me hacen esto. Pero cuando tú tienes un arrepentimiento genuino, entonces yo la regué, yo lo hice mal, yo no merezco, pero yo vengo a pedirte perdón.
Pero cuando tú te justificas, es que yo lo hice porque tú me descuidaste, es que yo lo hice porque tú eres grosero, es que yo lo hice porque... Entonces ahí no hay arrepentimiento, ahí lo que hay es una manipulación y justificación. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, lo notamos porque tú aceptas que la regaste. Tú aceptas tu parte de culpa y no estás, es que por esto, por el otro, y por aquella y por eso. Sino tú aceptas tu culpa y dices, sí, yo lo hice. A mí me encanta porque mi hija Isabela una vez estaba jugando con y yo le había dicho, no estés jugando porque vas a regar el vaso de leche. Entonces ella seguía jugando. Entonces regó el vaso de leche y hizo un despapalle. Y entonces ella empezó a llorar y dijo, es que todo es mi culpa, porque es así dramática, ¿no? Y entonces yo le dije, sí, exacto, hija, todo es tu culpa. Porque yo no le voy a decir, no, hija, no es tu culpa, no, estás chiquita, bebecita. Yo le dije, sí, hija, es tu culpa. Pero lo que tienes que hacer es agarrar un trapito y limpiar. Y ya. Pero sí es tu culpa. Pero cuando nosotros evadimos, no, hija, no es tu culpa, nada es tu culpa. Entonces cuando crecen los niños, se acostumbran a siempre echarle la culpa a todos y nunca aceptar la responsabilidad de lo que hicieron mal. Es que yo hice eso porque mi amigo me dijo, porque mi amiga me dijo, es que yo lo hice porque tú me descuidaste, porque tú hiciste esto. Entonces siempre estamos poniendo, fue por ti. Pero cuando es un arrepentimiento genuino, entonces hacemos como el hijo pródigo, yo pequé, yo la regué, yo hice mal, ahora no soy digno porque yo te deshonré, Padre, pero hazme como uno de tus jornaleros. Ahora el Padre dice, y levantando, el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí tú te das cuenta, el padre vio el arrepentimiento de su hijo y no dijo, qué bueno, yo te dije que no hicieras eso. Por todo eso te pasó por hacer eso. Qué bueno que te lo mereces. El Padre significa, aquí haciendo la parábola del Padre Celestial, Él, cuando llegamos a Él con un corazón arrepentido verdaderamente, entonces Él nos atrae, Él nos abraza, Él pone un anillo en nuestra mano. Pero el arrepentimiento debe ser un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos hacemos. A lo mejor, yo no estoy diciendo que a lo mejor la persona con la que platicaste te hizo que también chismearas y todo, y yo no estoy diciendo que no tiene culpa. Yo digo sí, pero tú tienes que aceptar la culpa tuya. ¿Qué fue? ¿Por qué me regañaron? ¿Por qué me pasó eso? Sí, porque en parte yo tuve la culpa. Y poder aceptar la culpa que le corresponde a cada quien. Tú sabes que cuando Dios llegó al hombre, Él no llegó juzgándolo. Él no llegó, cuando llegó Adán, Él no llegó, Adán, ven acá, Adán, ¿dónde estás, pecador? No, sino Él llegó y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y entonces Adán le dijo, es que me escondí. ¿Y por qué te escondiste, Adán? No, pues porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que? Pero tú sabes que si Adán hubiera aceptado su culpa, si Adán hubiera dicho, yo pequé contra ti, yo la regué porque tú me pusiste a mí a cargo de mi esposa y yo no la cuidé y yo no le ayudé, ahora yo soy responsable, por favor perdóname. ¿Tú crees que hubiera habido todo el despapalle que ahora está ahí en el mundo?
por un corazón arrepentido verdaderamente, por alguien que verdaderamente está arrepentido. Y la mujer, y tú, Eva, dijo Dios, bueno, vamos a ver si Eva sí. La serpiente. Y entonces la serpiente, como no tuvo que echarle la culpa, dice que comió polvo, porque también quería echarle la culpa a alguien. Ahora, cuando hay un arrepentimiento genuino, uno se hace responsable de sus errores. Cuando no hay arrepentimiento, sino manipulación, tú te equivocaste, no me dabas nada, tuve que ir a disfrutar. Ahora, cuando hay un arrepentimiento genuino, acepta uno el castigo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando aún hay un arrepentimiento genuino, remuneramos lo que hicimos mal. Ahora vamos a ir a Génesis 4:3. Dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿yo soy acaso el que cuida de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ahora, aquí estamos viendo, Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos antes del castigo. De alguna manera Dios habla a tu vida para que te arrepientas antes de que llegue la consecuencia de tu pecado o de nuestro pecado. Entonces aquí Dios le habla a Caín y le dice: oye Caín, ¿dónde está tu hermano? No le dijo: Caín, mataste a tu hermano, sino le está dando la oportunidad de Caín decir: ay Señor, lo maté, perdóname. Pero Caín, cuando hay una actitud de no arrepentimiento, somos déspotas, somos groseros. Entonces aquí Caín le dice: ¿qué, yo acaso soy guarda de mi hermano? Caín para nada sentía ni tantito remordimiento por lo que hizo. Entonces inclusive a Dios le habló déspotamente. Le dijo: ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Búscalo tú, ¿no? Y entonces ahí fue cuando Dios se dio cuenta que Caín no estaba arrepentido. Y entonces lo que le dijo fue: maldito eres. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Ahora, Caín no fue quien llegó a Dios. Es Dios quien nos busca muchas veces para buscar el arrepentimiento. Es Dios quien nos llama y dice: ¿qué pasa? ¿Por qué lo haces? Pero de nosotros depende endurecer nuestro corazón y decir: no me importa, se lo merecía. O decir: ¿sabes qué, Señor? Yo tengo en parte la culpa, yo te pido tu perdón. Si he fallado, lo voy a remunerar. Si he hecho lo incorrecto, voy a hacer las cosas diferente. Y entonces tener esa actitud de aceptar
tener esa actitud de responder por lo que uno hizo mal y de pedir perdón a Dios. Ahora, Caín nunca aceptó su error y fue maldecido. Nosotros, mis hermanos, necesitamos reconocer cuando nos hemos equivocado y pedirle a Dios que redarguya nuestro corazón y pedir perdón. Ahora, si la persona no acepta tu perdón, pero de todas maneras tú tienes que tener un corazón limpio, aceptar pedir perdón. Si no te lo otorgan el perdón, bueno, tú has cumplido. Si tú le quedaste a deber a esa persona, tú le pagas. Sea que le hayas pedido prestado o que a lo mejor le hayas quedado a deber tiempo como son tus padres o ayuda a tus padres o lo que sea, tú le vas a remunerar lo que tú hiciste mal. Eso es un arrepentimiento, como Zaqueo cuando Cristo visitó su casa y él dijo: mira, si a alguien le he hecho mal, le voy a dar el cuádruple de lo que le hice mal. Y entonces Cristo dijo: la salvación ha llegado a esta casa, porque había un arrepentimiento genuino. Y Jesús no lo señaló, no lo acusó, no le dijo: bueno, ahorita vas a ver por todo lo que hiciste. No, Cristo vio el arrepentimiento, y cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios nos perdona. Amén.